Vamos nomás. Hola, buenas, buenas amigos de la Biblioteca del Fútbol. Hoy estamos nuevamente con ustedes para presentarles algo para nosotros novedoso y como podrán ver a mis espaldas tenemos a Tita Matiusi de Racing y la cancha de General La Madrid, el carcelero. Y vamos a estar con Marcelo Izquierdo, autor de dos libros que hablan precisamente sobre esto. Primero saludo a Seba. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la gente de la Biblioteca del Fútbol? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andas? Ah, bueno, bienvenido Marcelo. Te damos primero más que nada las gracias por compartir el momento con nosotros y arrancamos, creo que, a ver si la tecnología nos ayuda, arrancamos con Carceleros, La Madrid, el club y la prisión. Esa- que creo que es tu primer libro, puede ser. Carceleros es del 2014, sí, de la editorial Aguilar, mi primer libro. La verdad que con mucha satisfacción porque yo me crié en el club, soy simpatizante de General La Madrid, que es, para los que no lo conocen, es un club de barrio de Villa Devoto que está en la primera C de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahí, claro, ahí yo leía un capítulo, ¿no? En los 80, bueno, nosotros en particular somos de Boca, vos sos de Racing, que ahí nos vamos a enfrentar dentro de poquito, Dentro de pero unos días. dentro de unos días, y los 80 fueron duros para ambos, y leí ahí en tu libro, ¿no? De que ahí descubriste a la Madrid. Claro, yo por herencia familiar soy hincha de Racing, ¿no? Heredé la pasión de la academia por mi vieja. Pero viví la gran parte de mi vida en Villa Devoto y cuando tenía 10 11 años descubrí que Villa Devoto tenía un club de fútbol. Y bueno, me acuerdo que le insistí muchísimo a mi viejo para que me llevara y cuando llegué me encontré con un mundo, ese mundo maravilloso que tienen los clubes de barrio, ¿no? Que son un puntal de la sociedad, ¿no? De Claro. contención, para los vecinos es maravilloso. Y descubrí que Devoto tenía un club de fútbol para mí en ese entonces profesional, ¿no? Porque para la visión de un chico de 10 11 años, encontrarte que es muy cerca de tu casa, que podías ir caminando, había un club de fútbol, me voló la cabeza, ¿no? Yo siempre digo que tengo mi corazón partido en dos. La herencia familiar, que es Racing, que es la pasión por el fútbol, y la identidad, ¿no? Yo creo que los clubes de barrio son nuestra identidad, ¿no? La Madrid para Exactamente. mí es mi casa, mis amigos, mi sofá, mi cédula, es la pertenencia a un club, ¿no? Yo me siento muy parte de General La Madrid. Si se quiere, la identidad es el, no, es el inicio de la pasión del fútbol. El club del barrio, el club Racing, Boca, todos son clubes de barrio. Sí, te estoy escuchando un poquito mal, creo que sí. Si entendí la pregunta, todos comenzaron con clubes de barrio, algunos tuvieron la enorme suerte de trascender, ¿no? En el caso de Boca, los grandes del fútbol argentino trascendieron su barrio y ya encontramos hinchas de Boca, de Racing, en cualquier lugar, no solo de Argentina, sino del planeta. Estos clubes de barrio conservan todavía esa esencia que es muy difícil encontrar un hincha de la Madrid fuera del barrio, ¿no? Hay pocos equipos en Argentina que son bien barriales en este momento, ¿no? El ejemplo más claro para mí es Nueva Chicago, ¿no? Esa identificación barrial, fíjate que la hinchada de Nueva Chicago, cuando canta Mataderos, Mataderos. No canta Nueva Chicago, muchas veces, ¿no? Otras veces sí. Claro, claro, La claro. hinchada de la Madrid también canta Devoto, Villa Devoto. Es como que están muy identificados con lo que es un contorno que rodea el club, que es la base y que se ha mantenido, ¿no? Unida y forma parte de ese folclore, ¿no? Claro, Morón con el gallito, bueno, y Exacto. así hay un montón de clubes de primera B metropolitana, primera C. Yo te quería hacer una pregunta al respecto de tu primer libro. La relación entre la Madrid y Carceleros, que está directamente ligada a lo que es Villa Devoto. La relación de la Madrid carceleros, es la prisión. Sí, o tiene que ver con el apodo del club. No, bueno, carceleros es por la cárcel de Villa Devoto, ¿no? Hay que partir de la base de que el club
por lo que yo investigué, hasta que alguien me pruebe lo contrario, es el único club del mundo que fue levantado frente a una prisión, ¿no? Para el que no conoce lo que es la Madrid, no es que desde la cárcel se ve el club de lejos, no, está al lado, ¿no? Lo Ah, separa wow. una calle es un paredón, y a 50 metros de lo que es la tribuna local de la Madrid, de espaldas está la cárcel. Es como si ustedes atrás mío vieran la prisión, y durante mucho tiempo, yo te diría hasta hace un par de años, el pabellón que da a la espalda de la tribuna estaba colmada de presos, de detenidos, que veían los partidos de fútbol desde sus celdas, ¿no? Con las manos agarradas a los barrotes, vos veías unos rostros difusos que se asomaban y miraban los partidos. Eso dio una relación muy, muy profunda entre lo que es la cárcel y el club, ¿no? Esa relación de ida y vuelta entre detenidos e hinchas, ¿no? Porque los gritos se escuchaban en forma nítida. Por eso se llama Carceleros la Madrid. Al principio, viste, los apodos del fútbol argentino siempre nacen como una ironía, ¿no? Ustedes son hinchas de Boca. En los inicios no creo que les haya causado mucha gracia a los hinchas de Boca que le dijeran bosteros. Sin embargo, yo estoy seguro que ustedes hoy se consideran orgullosamente bosteros. Lo mismo las gallinas, Claro, ¿no? porque después como que lo tomas como propio, y es Exacto. una Y, cuestión y- y de con la orgullo. Madrid pasó lo Eh, mismo. La Madrid, el término carceleros empezó como algo despectivo, no, ustedes son carceleros, ¿no? Y la Madrid, yo lo que quiero aclarar es que no, es carcelero, pero no porque cuida la cárcel. Yo tomo el término carcelero como un guardián del club, ¿no? La Madrid es carcelero porque está al lado de la cárcel, obviamente es el folclore, y tomamos ese mote y lo llevamos en forma orgullosa, pero como guardianes del club, porque la relación entre la cárcel y el club no ha sido buena. La Madrid se asentó en terrenos fiscales, era un terreno yelmo frente a la cárcel, y durante mucho tiempo la cárcel consideró a los terrenos del club como propios, como que se los había prestado. Y la lucha de la Madrid por tener la propiedad de esos terrenos continúa hoy. La Madrid no es propietaria de esos terrenos. Incluso ha habido una invasión en el año 64 de la gente de la prisión para tomar las instalaciones. Se adueñaron de una parte. Para los que conocen el club, toda la franja que da a la calle Bermúdez en Villa Devoto, ahora es un depósito de la prisión, antes era parte del club. Por lo tanto, ha sido una relación muy conflictiva. Por eso yo aclaro, no somos carceleros porque somos guardianes de la prisión, sino somos carceleros porque somos guardianes del propio club, muchas veces ante la avanzada de esa misma prisión. Por eso ha sido una relación muy conflictiva que tenemos con la prisión. claro, sí, hay, por ejemplo, bueno, haciendo un paralelismo con el Indio Solari, él ya en su carrera solista, es cantante de los Redonditos de Ricota, eh, habla en una de sus canciones también de la cárcel de Villa Devoto, digamos, desde otra perspectiva, ¿sí? Con otras cuestiones, ¿no? Más ligada a lo que pasa dentro de la cárcel, pero también es una manera de homenajear a lo que pasa en Villa Devoto, en este caso con la cárcel, ¿no? Sí, Digamos, es como que él, todo, de alguna manera, directo o indirectamente, se relaciona con la cárcel. Sí, si no recuerdo mal, una de las canciones de Los Redonditos es sobre la masacre del pabellón, no me acuerdo Pabellón Séptimo, se llama el pabellón tema. 7. Sí, séptimo. bueno, uno de los capítulos Sí, del libro eso. yo cuento precisamente esa masacre desde el punto de vista de un detenido que vivió eso. Bueno, y la Madrid siempre estuvo involucrado en todos los temas referidos a la prisión, ¿no? Especialmente durante la dictadura. El club vivió tiempos muy duros durante la dictadura. Hay que poner en contexto, ¿no? La prisión era un punto estratégico, ahí se alojaban especialmente detenidas políticas, ¿no? Las que tenían, las muchachas que tenían la suerte de ser blanqueadas por el Poder Ejecutivo iban a parar ahí. Y la cárcel utilizó, la dictadura en general utilizó la cancha de la Madrid como base de aterrizaje de helicópteros, no con el permiso del Claro, club, ¿no? En forma ilegal. Hay, claro, hay, hay claro. un, hay un capítulo del libro que narro el aterrizaje de un helicóptero en pleno día, un día de la semana, a las 5 o 6 de la tarde, que aterriza un helicóptero llevando a al menos 2 personas encapuchadas. O sea, ha sido el club ha vivido situaciones muy difíciles en relación con la cárcel de Villa Devoto, ¿no? Por eso también obviamente hay anécdotas muy divertidas, muy ricas
muy emocionantes, ¿no? Porque ese ida y vuelta llevó a muchos detenidos a enamorarse del club, ¿no? Hay que tener en cuenta que una persona que pasa detenida muchos años y tiene la posibilidad de ver en su ventana la vida social de un club, no solo deportiva, social, cultural, los carnavales, ¿no?, de aquella época, los años 60, 70, muchos detenidos se terminaron enamorando del club y veían a General Madrid como una especie de salida, de decir, bueno, ahí está la vida, esa es la vida a la que yo quiero pertenecer. Y cuando terminaron sus condenas, muchos de esos detenidos se sumaron al club como socios, ¿no? El caso emblemático es Mario Oriente, que pasó una temporada preso en Villa Devoto, se enamoró del club, cuando sale se asocia y termina siendo el bufetero. También fue miembro de la comisión directiva y es el creador del himno del club, ese que se canta todos los 11 de mayo en las fiestas de aniversario, se canta el himno de la Madrid creado por Mario Diente, un ex detenido. Por eso es una historia de ida y vuelta, de amores y odios, muy rica y Muy rica, sí, bueno, que sin merecía duda. plasmarse en un libro. Ahí Claro. sí, a mí dos cositas. Yo estuve leyendo el libro y yo tengo una particularidad, los leo como lo plantea por ahí el Rayuela de Cortázar, y voy saltando Claro, de capítulo claro. en capítulo sin, No perdés sin, nada salteándolo. sin seguir el orden, en los que se puede, ¿no? Hay libros que hay que seguir el autor, pero... y bueno, me quedé impactado con la del helicóptero, creo que te lo había comentado, y al ser docente va a ser material para cuando tratemos el tema del 24 de marzo en las escuelas, porque la verdad que está bueno y es representativo de lo que pasaba en esa época. Sí, yo ahí narro un solo aterrizaje, pero los vecinos cuentan que fueron varios aterrizajes. Así que Eh, bueno, fue una época muy, muy dura. El club estaba rodeado de alcabalas, ¿no? Los vecinos solo podían entrar después de pasar alcabalas policiales, militares, ¿no? Fue un tiempo muy, muy duro. ahí cuando comentabas que las presas colgaban la ropa interior en las Sí, ventanas cada vez que se llevaban a una, y que muchas sí. desgraciadamente no volvían ni se volvía a saber de ellas. Sí, es Eh, tremendo. Aparte, para mí fue muy lindo. Me pasó con el tema de los carnavales, ¿no? Por ahí para los chicos más jóvenes es muy difícil darse cuenta de lo que significaban los carnavales para los clubes de barrio. Hasta los años 60, 70 eran un boom, era la cita del año, ¿no? Se llenaban los clubes la fiesta de los carnavales, y para las presas políticas los carnavales eran una especie así de regreso a la realidad, ¿no? Porque desde sus celdas podían ver una fiesta popular, ¿no? En medio de esa oscuridad tremenda que fue la dictadura, podían ver eh, una parte de la vida que seguía funcionando más allá de los vaivenes que sucedían en la Argentina. Y yo quería contar esos carnavales, pero, viste, es muy complicado contar algo que pasó hace 40 años, porque buscas la fuente directa, esas personas que participaron, y te cuentan, sí, los carnavales eran muy lindos, eran maravillosos, pero no, le falta esa frescura del momento, de la crónica que se escribe en el mismo momento. Mm, Y investigando en la biblioteca, hay una sección muy interesante que se llama Cartas a la Dictadura, donde se guardan todas las cartas que escribían las distintas presas que estaban en Villa Devoto a sus familias, ¿no? Que las familias donaron esas cartas y están ahí muy, muy guardadas en la Biblioteca Nacional, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y fue muy lindo leer esas cartas. Yo buscaba precisamente alguna mención al club y me topé con algunas cartas de detenidas políticas que me acuerdo de una que decía, anoche hubo baile en la Madrid, ¿no? Entonces, qué crónica tan fresca, porque cuentan las detenidas prácticamente un par de horas después de que el hecho se sucedió, ¿no? Yo ya no necesitaba buscar una fuente claro. que me diga hace 40 años, no, me lo estaba No, contando no, con no. horas de diferencia. Y, Exactamente, sí. y ahí, si vos lees Este, esas cartas, que yo lo que hago es transcribirlas textualmente, no toda una parte, porque después iban a temas más personales,
pero lo que se referían al general Lamadrid las transcribí textualmente porque es una pintura de lo que sentían esas detenidas en ese momento, de lo que significaba la Madrid para ellas en medio de esa rotunda oscuridad. Y a mí me parece Claro, emocionante leer esas cartas. Y a mí, claro, sí, bueno, espera, hay, si me permitís, porque no quiero pasar de este tema porque hay dos cosas que vi, bueno, una leyendo el libro y otra es no pasar de mano en esto, es hablando de los carnavales y de la fiesta popular, que la dictadura nos sacó el festejo del carnaval como fiesta popular y que afortunadamente y después de mucha lucha en democracia y después de mucho luchar de las agrupaciones murgueras, se logró reinstalar el feriado de carnaval. Y me parece importante señalar que es más allá, que el carnaval es parte de nuestra cultura y que está bueno reivindicarlo, festejarlo. Y que por más que ese día te tenga que desviar 2 cuadras por un corte de calle, por un festejo de carnaval, no hay que insultar, digo, hay que disfrutar de que recuperamos eso para nosotros, por más que ahora le quieran poner otro marketing y hasta a veces lo quieran borrar de esa cultura. Digo, ese me pareció un comentario mío, ¿no? Para hacerlo. Y la pregunta es, me encantó la anécdota que tenés de Sandro Sí, en el sí, libro. sí. Sí, Ahí te muestra la la querés calidad comentar. del ser humano, ¿no? De lo que fue Sandro, también en los años 60, 70, en el pico de popularidad de Sandro, la Madrid lo contrata y contrata una serie de figuras de ese momento para animar los bailes de carnaval. Y lamentablemente ese año se ve que por mucha competencia, la Madrid tenía mucha competencia de clubes de barrio, los carnavales de comunicaciones, que es el gran rival vecinal de la Madrid, también eran muy importantes, y se ve que la gente eligió otros clubes para pasar su fiesta de carnaval y no había ido mucha gente. Entonces cada artista que iba a tesorería a cobrar su caché, no eran otros tiempos, no había transferencias, se pagaba cash con la plata de la recaudación, ¿no? Hay que tomar conciencia, la Madrid es un club de barrio, ¿no? Con fútbol, pero es un club de barrio. Y cuando sube el escenario Sandro, había muy poca gente, no es que estaba vacío, pero era la gente del club, no había venido gente de otros lados, y los directivos estaban desesperados porque no tenían el dinero suficiente para pagarle lo que habían pautado una figura del momento, no era un dinero importante. Sandro, obviamente, un profesional, canta para 1, 2 o 1000 personas de la misma manera, termina su show, lo invitan a pasar a tesorería simplemente para decirle, Sandro, no te podemos pagar, porque no tenemos plata, a ver cómo arreglamos, danos un tiempo. Y cuando le plantean el tema, dice, bueno, Sandro, con respecto al tema del dinero, Sandro los para en seco a la directiva y le dice, no, muchachos, ¿qué le voy a pagar si hoy no vino nadie? ¿Qué le voy a cobrar, perdón? ¿Qué le voy a cobrar si hoy no vino nadie? No me deben nada. Y se fue así como entró con una sonrisa en la cara, ¿no? Ahí te das cuenta lo que era ese tipo, ¿no? Es una anécdota muy linda que se cuenta siempre en los pasillos del alma. muy lejos de lo que hoy en día. Sí, Digamos, sí. esa mentalidad no, ya prácticamente no existe No, y aparte es no un lindo solo gesto en los para un club de artistas, barrio, sino ¿no? a nivel general. Sí. Claro, claro, totalmente, Sí, Sandro tomaba totalmente. conciencia, bueno, Sandro de Banfield, ¿no? Sabía lo que era una barriada popular y lo que representaban los clubes de barrio para la gente, ¿no? Es muy Eh, interesante. Hablabas anteriormente de, de- de lo importante que es contextualizar, que no es lo mismo, eh, a ver, recoger la opinión o el relato de alguien 40 años después, por poner un número en el tiempo, que hacerlo horas después del suceso en cuestión. Bueno, como dijiste, ¿no? Pues, pusiste el ejemplo de los carnavales y buscar como fuente, en este caso, los diarios. Bueno, en el fútbol pasa algo parecido, por ejemplo, con revistas como El Gráfico, Revista Goles. ¿Sí? Hay un montón de libros, hay un montón de material bibliográfico
para narrar las historias del fútbol, pero uno siempre termina yendo para tener, como vos dijiste, la noticia fresca, entre comillas, eh, ese tipo de revistas que son sagradas a esta altura para lo que es el revisionismo. Sí. Y aparte lo lindo es que hay colecciones completas en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Yo fui mucho a la Biblioteca Nacional, especialmente para el otro libro de Tita, y es un placer encontrarte con todos los ejemplares de la revista Gráfico, desde 1919, que fue el primer número, hasta que terminó de salir. Y tener esa fuente de consulta realmente es un placer y te podés bucear en un presente que en realidad es pasado, pero lo estás leyendo en presente de Claro, lo que vos estés buscando de la realidad deportiva, ¿no? Y te muestra no solo la realidad deportiva, la realidad social, porque te muestras cosas claro, que ya no existen, ¿no? sí, sí, Las mira. propagandas, artículos que por ahí no tienen mucho que ver con el deporte. Realmente el que quiera investigar el tema, el que tenga un tema para investigar, la Biblioteca del Congreso es hermosa como para hacerlo. Casualmente a lo que decís, estaba leyendo la semana pasada eh, todo el contexto que rodeó al Mundial 78 y a la Copa de Oro del Mundialito de Uruguay del 80. Todo el contexto político que rodea a estos torneos, cómo los gobiernos quisieron apoderarse de esos torneos, entre comillas, para perpetuarse en el poder, y cómo en el caso, cuando los argentinos viajaban a Uruguay, ¿sí? A ver los partidos de la selección argentina, ¿sí? La violencia que sufrían por parte de los simpatizantes uruguayos. O sea, digamos, bueno, casualmente ayer o antes de ayer, y eso sigue pasando hoy, los hinchas de Vélez fueron a jugar con Nacional y fueron emboscados. O sea, cómo hay cuestiones que más allá de que va pasando el tiempo, a través de la historia se van repitiendo con diferentes actores, por decirlo de alguna manera. Pero la revista El Gráfico en aquel momento, más allá de relatar las cuestiones deportivas, se metía en esa cuestión y por ahí te sacaba editoriales y te hablaba de la violencia cuando los hinchas argentinos ingresan y son golpeados. Bueno, apoyando el torneo, todo bien, bárbaro, un torneo espectacular, pero también sucedían esas cosas y la revista salía de lo deportivo, ¿no? Sí, ya trataba otras cuestiones también. Sí, el fútbol siempre ha sido víctima, ¿no? de las dictaduras, de los gobiernos totalitarios. Siempre ha sido utilizado, ¿no? Bueno, lo hemos visto más allá de cualquier polémica en el Mundial de Qatar, ¿no? Eh, Uh -huh. Todo lo que rodeó a la organización, ¿no? Yo creo que para hacer una buena investigación hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta el contexto político, ¿no? En el caso del libro de Tita Matiusi, que fue más complejo porque tenía que investigar una persona que nació hace más de 100 años. Entonces, si uno quiere contar cómo era el fútbol en los años 20, tenés que contar también cómo era la realidad social y política de los años 20, de los años Totalmente. 30, de los años 40. Porque si vamos a contar una realidad que pasó hace 100 años con los ojos de hoy, vamos a estar equivocados, vamos a dar una visión Claro. completamente absurda de lo que Muchas es fútbol. incongruencias vamos a encontrar, claro, totalmente. Totalmente, el mundo ha cambiado y en 100 años el fútbol sigue siendo por ahí el mismo, ¿no? El gol se sigue festejando igual, pero el contexto, lo que rodeaba a ese fútbol es completamente diferente a lo que lo rodea hoy. Volvemos al inicio, Marcelo, vos dijiste el sentido de pertenencia, el club de barrio. En los años 20 todos tenían sentido de pertenencia. Bueno, Claro, en los años 20 donde ahí ya pasamos a otro tema, empieza ya a ponerse, a tomar preponderancia la cuestión del profesionalismo y todo lo que vino después, ¿no? Que desencadena, bueno, y por eso llegamos a lo que llegamos hoy, que yo considero que es un super profesionalismo, pero bueno, eso ya sería otro tema. sí, yo soy de los que no diferencian entre lo que es el amateurismo o el profesionalismo, ¿no? Ujú. Para mí, vamos a pensar en forma fantasiosa, ¿no? Es como si yo voy mañana y agarro un hincha
no sé, de Gimnasia y Esgrima La Plata y le digo, vos no saliste campeón nunca. Y en el año 30, que o el 29, Gimnasia salió campeón, ¿no? Entonces Claro. es como si yo pudiera viajar en el tiempo y le diría a los jugadores y la hinchada, muchachos, no festejen porque este título no sirve, ¿no? Sería una cosa absurda, ¿no? Es que ustedes No, hinchas de por Boca es como supuesto. si dentro de 100 años venga alguien y diga, no, ustedes no ganaron nunca un mundial de clubes. No, pero ¿cómo? Si al Real Madrid sí, pero eso fue en otra época, en la época del profesionalismo. Ahora estamos en la época, no sé, del hiper, super profesionalismo, donde las reglas son diferentes, entonces eso no se cuenta. Me parece absurdo, ¿no? No, no, no. La pasión es la misma, ¿no? Obviamente los contextos son diferentes, pero la pasión es exactamente igual. Entonces, no contar un título, sea de Doc Sud, de Racing, de Boca, de quien sea, porque se jugó antes de una época donde se hizo un borrón y ahora empezamos de nuevo, a mí me parece absurdo, no lo comparto. Para mí, los títulos son títulos y se Totalmente. deben respetar por la historia de cada club. Por supuesto. Es más, Es así. digo, a este revisionismo, a mí me parece que le falta una nueva pata que el revisionismo actual no la está tomando y que es injusto para que lo charlamos muchas veces con Sebastián, con Central, con Talleres, de no contar las ligas, la liga cordobesa, porque estamos contando la liga porteña y ahí Claro, vemos sí, los Claro, títulos que sacó Racing, que sí. sacó Boca, pero digo, claro. habría que hacer una investigación y también tomar en cuenta, por lo menos hasta que los clubes se suman a competir en la AFA, qué pasaba en la Liga Cordobesa, qué pasaba en la Liga Rosarina, que era importantísima, que hasta se jugaban finales entre el campeón de la Liga Rosarina y el campeón de la Liga Porteña. Claro, bueno, ahí Exacto. un lindo rol para los investigadores rosarinos, cordobeses, ¿no? Ahí tienen Para tela trabajar. para cortar, ¿no? Pero sí, Bueno, es muy interesante. eh, Toda la historia del fútbol bueno, argentino debe ser hay- rescatada. yo tengo contacto con gente del Club de Central, con historiadores, y bueno, ahí ellos me reconocen que fallan ellos. Fallaron ellos en esa cuestión. Hay, yo no recuerdo el autor, un libro que es de Canalla y de Central. Bueno, no lo tengo el libro en mano acá. Pero que ese fue el único autor que, por lo menos de lo que yo he detectado de lo que se ha escrito del fútbol del amateurismo rosarino, fue el único que, por ejemplo, que habló de Zenón Díaz, de tantos jugadores de aquel momento, tanto de Newell's y de Central, reconociendo lo que vos decís, Marcelo, y lo que vos decís, Daniel. Pero hoy los historiadores, la gente que es del club, que es del club es de cultura, tanto de Central como de Newell's, es como que lo tienen, saben que sucedió, pero pero nada más. O sea, ellos por Mm. ahí te hablan de Sanabria para acá, por ejemplo, o de Kempes para acá y están dejando en el camino 70, 80 años de historia del fútbol rosarino. Claro, sí, es el mismo ejemplo cuando se dice, viste, los periodistas les encanta hacer notas de el seleccionado ideal del fútbol argentino. Y vos sabés cómo jugaban los campeones del año 30. ¿Viste jugar a alguien en los años 40? No, no lo vimos porque no vivíamos la época. Y entonces hay una manía de decir, bueno, el fútbol argentino empezó en los años del 78 para acá, como decías vos con el tema de Rosario, y somos injustos con ese pasado, ¿no? En el tema de Racing, Racing salió 7 veces campeón en forma consecutiva, Claro, ¿no? pero ¿Cómo por vas a supuesto. ignorar La- esa historia? Es bueno, imposible. pero Marcelo, vos como hincha de Racing, yo te digo, no son a ver, no falla el club Racing ahí como o la parte de cultura del club, la No, parte no, no. histórica. No, Racing no son ha ellos hecho los que tienen que una buena estrategia poner para destacar eso. No se ha dejado nunca de lado la reivindicación, y menos de esos 7 títulos consecutivos. En el tema de Racing se mueve muy bien en el tema de historia, cultura, archivo, y son todas comisiones que son llevadas a cabo por hinchas genuinos que no cobran un peso, que dedican horas su vida precisamente para destacar y organizar
situaciones que tienen que ver con el club y la historia del club. Yo creo que Racing ha hecho una buena tarea con el tema de resaltar su pasado y reivindicarlo, y de hecho lo ha logrado. Sí, un revisionismo muy, muy fuerte. Creo que Racing es uno de los clubes que ha hecho un gran trabajo en el tema. Y Racing tiene muchos libros también. Bueno, Sí, en la última época, de 2013 hasta acá, más o menos, ¿no? Lo hizo junto con sí. Boca y con Huracán. Y aparte, ten en cuenta que desde los años 2000 se creó este fenómeno, no se creó, sino se impulsó, se reimpulsó el fenómeno de la literatura deportiva, con lo cual se produjo un fenómeno muy interesante de que se escribieron muchos libros de fútbol, no, no te estoy hablando solo de Racing, ¿no? Los clubes, los historiadores de los clubes han hecho libros muy interesantes que rescatan la historia de cada club, porque es hermoso que cada club tenga un libro que los identifique y que, por más que no sea la historia oficial, el libro Carceleros, yo lo aclaro desde la primera hoja, no es la historia oficial del club, son retazos de la historia. Y yo estoy seguro, porque aparte me lo han dicho, ¿no? Me ha escrito gente enojada, hey, no hablaste de fulano, dejaste afuera a Mengano. Sí, no se puede ser justo cuando uno cuenta la historia. Uno cuando plasma la historia, en este caso de un club, en un libro, tiene que ser arbitrario y elegir historias que le interesen no solo al hincha, al simpatizante, sino también a aquel que no conoce al club, ¿no? Porque el libro La Madrid está publicado por una editorial importante, que es la editorial Aguilar, que es de Penguin House Mondadori, y si yo le cuento la historia de fulano de tal, ¿y qué hizo? No, hizo muy bien el club. ¿Y cuál es el carne y el jugo que tiene que le interese a Juan Pérez, que es hincha de Juventud Antoniana de Salta? No, era una buena persona que hizo un gran... Tenés que contar historias que emocionen. Por eso a mí me gustan los libros que no son historias oficiales, sino que son historias humanas y que cuentan retazos, espacios que ha tenido ese club o un hecho deportivo o lo que sea, ¿no? Yo reivindico esa literatura deportiva porque nos da la oportunidad de hacer trascender la historia del club, ¿no? En el caso de la Madrid, yo tuve la suerte de que agarré el último tramo de vida de muchos de los socios fundadores. La Madrid es un club joven, se fundó en el año 50. Entonces tuve el privilegio de hablar con muchos fundadores que me pudieron contar de primera mano. Entonces es muy, muy interesante que todos los clubes tengan esa literatura, ¿no? Y para que trascienda el tiempo y que las nuevas generaciones puedan conocer quiénes hicieron ese club, por qué, cómo, ¿no? Y quiénes son esas figuras importantes en la vida de cada club. Eso me parece trascendental. Yo estaba mirando ahí y que en algún momento se te juntan tus dos debilidades futbolísticas, ¿no? Cuando el Chango Cárdenas toma la dirección técnica de la Madrid. Sí, Y ahí se te la verdad que juntaron fue muy lindo, porque aparte lo agarra a una época en que el nombre del Chango estaba todavía fresco en la memoria de los hinchas, ¿no? El Chango Cárdenas toma la dirección técnica de la Madrid en el año 83 y se había retirado hacía pocos años, ¿no? Para mí fue muy lindo porque, claro, como vos decías, integraba esas dos pasiones. En el fútbol de ascenso se produce mucho ese fenómeno de la doble camiseta, especialmente en los clubes de barrio, ¿no? Quizás no en clubes más hinchada, ¿no? El caso, qué sé yo, de Chacarita, Atlanta, obviamente, ni pensarlo, ¿no? Pero en Morón, Almirante Brown, que son barriadas más populares, con mucha más gente, no se produce tanto ese fenómeno, pero en los clubes más chicos de barrio sí hay ese ida y vuelta de ser hincha de un club de primera y ser hincha de tu club de barrio, ¿no? El problema va a ser cuando se enfrenten en Copa Argentina, ¿no? Y ahí va a haber que tomar una decisión. Yo creo que sé dónde iría, ¿no? Yo iría a la hinchada de la Madrid. Eh, pero fue una época muy, muy linda la del Chango porque fue su debut como director técnico, que fue una carrera que después él no siguió. De ahí creo que se fue a Deportivo Ormeño y no tuvo otras oportunidades de dirigir. Y él contaba que le era muy difícil llegar a la cancha porque tenía que caminar alrededor de la cárcel y la cantidad de gritos que le gritaban los detenidos, hinchas de Racing, muchos de ellos,
la hacían muy divertida, tenía que saludar a los presos le daban indicaciones, había muchos detenidos del Gran Buenos Aires que eran hinchas de clubes de las zonas populares que rodean a la capital y le decían, che, Chango, cuidado con el 9 de la Ferrer, guarda con el 8 de no sé qué, que ese es alto y cabecea bien, ¿no? Le daban consejos. Y yo recuerdo, en la época del Chango se dio un fenómeno muy, muy lindo que fue, la cárcel tuvo, los presos tuvieron periodos de amor por la Madrid y periodos de odio, ¿no? De hinchar en contra, ¿no? Y la época del Chango fue un periodo así de armonía completa con los detenidos y que hinchaban por el club, a tal punto que yo conservo en mi memoria, era adolescente, y en la final que juega la Madrid del octogonal de ascenso contra el Leandro Alem, cuando sale el equipo a la cancha, el último partido, la final, el partido de vuelta, habíamos perdido 1-0 la ida y ganamos después 3-1 y ascendemos. Cuando sale el equipo a la cancha desde la cárcel, se ve una lluvia de papelitos que salen de los barrotes. Los presos habían colgado toallones azules, ¿no? En honor a la camiseta de la Madrid, que es azul con una franja blanca en diagonal, y ver esa lluvia de papelitos detrás de tu hinchada, vos te dabas vuelta y veías que caía de la cárcel una lluvia de papelitos y aplausos y gritos de hinchada a favor. Me acuerdo que la hinchada le gritaba, ole leo la, que largan a los presos, queremos libertad, y los presos devolvían ese gesto aplaudiendo. Vos veías que salían de los barrotes unas manitos que hacían así en medio de una lluvia de papelitos. Esa es una postal, yo siempre digo, es una postal para marcar en la historia del fútbol argentino. Nunca encontré una foto. Es una, La imagen es hermosa. Nunca encontré una foto, nunca claro. encontré una imagen visual. Era otra época, no existían los celulares. Pero sería muy lindo encontrar esas fotos porque realmente es para marcarla en un cuadrito. Sí, sí, sería, y nos quedamos con esta imagen. Vamos a ir a un pequeño corte y después seguimos charlando acá, con Marcelo. A ver, la tecnología.